estos pacientes saben ellos que van a fallecer. Ellos saben. Sí, hay hay una información del alma que, que nos permite tener esa información. O sea, que nos permite tener el conocimiento que la vida va culminando, que la misión de vida ya está realizada y allá muy profundo en el corazón esa información existe. He tenido experiencias de personas a las que he acompañado y meses antes, incluso de que hubieran sido diagnosticadas de un cáncer o de una enfermedad terminal, habían hecho testamento. Pero tenían ese deseo imperioso de tengo que acabar de arreglar los papeles, O sea, era como algo. O de repente habían pedido hablar con algún hermano con el que no se hablaban o han cerrado cosas. Es curioso, ¿no? Y la verdad es que hay un mensaje que siempre me gusta transmitir y es que tal como hayamos vivido, vamos a trascender. Y hoy tengo en el podcast, si lo pueden ver en pantalla, a dos mujeres a que yo admiro personalmente por su trabajo, no solamente en la ciencia, pero también en la espiritualidad. Y le doy la bienvenida desde Colombia a la doctora Marta Coy y desde España, Madrid, a la doctora Roxana Mainar. Bienvenidas a mi podcast, doctoras. Muchas gracias, Perla. Un placer estar hoy con vosotras. Gracias. Gracias. Ha sido para mí, la verdad, bien difícil, les voy a contar a ustedes, o sea, reunir a estas dos mujeres a que admiro su trabajo mucho, tanto en la ciencia, porque estas mujeres vienen de la ciencia, son médicas, una es pediatra en Colombia y la otra doctora es doctora en medicina en general. Geriatría. Por ignorar esa parte, ¿no? Pero ha sido un poco difícil para mí, o sea, reunirlas, pero porque tienen unas agendas muy difíciles, ¿no? Están muy ocupadas, pero les agradezco otra vez que estén aquí conmigo. Gracias, muchas Muchas gracias. gracias por esta oportunidad tan hermosa y este regalo de poder estar las tres para compartir en este momento. Gracias. Gracias, gracias. El regalo yo creo que es nuestro, Perla, ¿eh? Porque nos hayas unido a la doctora Marta Coy, que tenía muchas ganas de poder hablar con ella y de compartir este bello rato con vosotras. Muchísimas gracias. Doctoras, esta primera introducción, esto de lo que vamos a hablar hoy, es esta parte de que ustedes durante sus carreras han estado en esos momentos difíciles de las personas, en el final de vida, tanto la doctora Marta Coy para niños, ella como pediatra, y la doctora Rosana Mainar para adultos. Y yo creo que esa parte nos enseña mucho de cómo estamos viviendo como seres humanos ahora mismo. Después, mi primera pregunta para ustedes, y esto va para las dos, ¿no? Después de tantos acompañamientos a personas en sus últimos días, ¿qué les ha enseñado a ustedes la muerte? De cómo deberíamos de vivir ahora mismo. Quien quiera comenzar, no sé, ¿quién quiera comenzar primero? Yo creo que Marta puede empezar directamente. Yo Bueno, tengo muchas ganas de ver qué se aprende acompañando a los niños. Ujú. sí, acompañar a los niños a regresar al cielo es un regalo de Dios absolutamente grande. En los inicios de todo este trabajo en la pediatría angelical, eh, la puerta de entrada definitivamente fue el dolor. Yo no puedo negar que trabajar 7 años en la unidad de recién nacidos Wow. del Hospital Simón Bolívar en Bogotá, Colombia, y ver día tras día cómo muchos niños regresaban al cielo, a mí me conecta y me conectó con un dolor profundo. Y yo siempre he dicho que ese dolor profundo detrás traía el regalo grande, que es el desarrollo de la pediatría angelical y obviamente empezar a vivir estas otras dimensiones de luz y de amor
que hay detrás del trascender de los niños. Como yo me enfrentaba a una situación que era tan difícil, nosotros los pediatras llegamos a la unidad de recién nacidos a valorar a los niños, examinarlos y ver cómo los ayudamos. Y como yo me encontraba con que no tenía los recursos y aunque yo tuviera un conocimiento y pidiera un surfactante, ventilación mecánica, antibióticos y Sí. verme limitada por esto y ver que niños trascendían a diario, ver los cuerpos de los niños prematuros, niños a término, que cuando yo llegaba a pasar revista, ellos ya estaban sin vida. Y eran sus cuerpitos pequeños, yo los veía contraídos. La cara de los niños era una carita que causaba mucho dolor porque siendo tan niños, yo los veía tan arrugaditos como si fueran de verdad muy mayores los niños. Y adicionalmente dejaban la boca abierta y entonces yo, en medio de mi dolor y de mi llanto, me preguntaba, ¿qué sintió ese niño? ¿Había miedo? ¿Había dolor? O sea, ¿qué sucedió? Porque yo en ningún momento he recibido una preparación para este momento que comienzo a vivir y que vivo durante 7 años en la primera parte de mi carrera profesional. Y ahí es donde viene el gran regalo, porque el dolor que es tan grande, llorar antes de llegar a la unidad de recién nacidos, llorar dentro de mi trabajo, irme a otro trabajo a seguir llorando, pues esto era muy, muy profundo y muy, muy doloroso. En algún momento, el dolor es tan grande que el cielo me asiste. Y como yo vengo desde mi hogar, desde mi cuna, mi papi, mi mami me enseñaron a amar a Dios, a amar a Mamita María, y yo traía tan fortalecido mi camino espiritual que también lo alimenté durante mi colegio, en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo. Lo que les quiero contar es que en ese momento de profundo dolor, el cielo me asiste y comienzan a abrirme los canales para que yo pueda ver, escuchar, sentir y saber, clarividencia, clariaudiencia, clarisentimiento y clariconocimiento, para ser ese puente entre el cielo y el puente entre la tierra y poder comunicarme con Mamita María, poder verla. Yo la conocía de niña, yo la conocí creciendo, tenía la certeza de ella en mi vida. Y ella me da el gran regalo que cuando el dolor es el más fuerte en todo mi camino de vida, ella me permita verla, hablar con ella, conversar. Algunas veces hablamos y le escucho la voz. Y la mayoría de las veces, como es de urgencia, ella utiliza el canal de la telepatía. Y allí ella me da unos lineamientos. Yo también comienzo a escuchar, a ver, a sentir y a saber que está mi angelita de la guarda, Sasha. Y entre Mamita María y Sasha me dan las indicaciones cómo acompañar a los niños. Mi pregunta inicial era que yo no entendía cómo si estos niños acababan de llegar a esta dimensión. Y estoy hablando de horas o tal vez de días. Wow. El por qué trascendían tan rápido. La parte humana mía no lo entendía. Y un buen día, Mamita María, dentro de nuestras hermosas conversaciones, me explica que nosotros somos alma y traemos acuerdos de alma y que los niños que yo veía que trascendían a diario, eran muchos niños, ellos traían ese acuerdo de alma y seguramente estaba en sus lineamientos del alma estar en ese lugar, en esa unidad de recién nacidos. Y que su ser espiritual, hablando de cada uno de estos niños, tenían un nivel de evolución espiritual tan alto que en tan cortas horas o días lograban cumplir su misión y propósito de vida y regresar al cielo. Y entonces
el momento de morir ya no se llama morir, se llama trascender. Ok. Y lo que sucede es que ellos acaban de llegar, nacer a esta dimensión y cuando cumplen su misión y propósito de vida en una forma extraordinaria y tan rápida, porque así es el acuerdo de su alma, lo que sucede es que trascienden. Ellos trascienden, lo que dejan es el cuerpo físico como su vestido en esta dimensión y la esencia espiritual de los niños que trasciende, lo que hace es nacer, es un nuevo nacimiento, nacer a la vida eterna. Llevo ya 34 años acompañando niños, acompañando familias y acompañando familiares. Y tengo la gran bendición de acompañar a mi papi en el año 2021 a regresar al cielo y ver a mi papi lleno de paz y de amor, con un esbozo de sonrisa, regresar al cielo y poder ver en simultánea acá físicamente a mi papi dejando el cuerpo y a papi entrando en las dimensiones del cielo. Yo siempre he dicho que con certeza todo lo que pasó durante estos 7 años en la unidad de recién nacidos del Hospital Simón Bolívar, primero, era toda la preparación para nacer pediatría angelical, de la cual hablaremos posteriormente. Y segundo, yo digo que mi postdoctoral es acompañar, y fue acompañar a papi a regresar al cielo. Entonces, hoy en día, yo utilizo la palabra trascender. Esa es la palabra que me acompaña. Ujú. Y cuando trascendemos, nacemos a la vida eterna. Entonces también pedirle a Dios en nuestros corazones y por la cultura en la que hemos nacido, que nos llene de paz, de luz, de amor y de alegría, y poder acompañar a nuestros seres queridos en estado de gracia, porque es una celebración. Nuestros seres queridos, nuestros pacientes que han trascendido, han cumplido a cabalidad su misión y propósito de vida. Acompañarlos en estado de gracia y de alegría para el nacimiento a la vida eterna es lo que podemos regalarles a ellos en ese momento. Qué bonito. Sí, ay no. Sí, sí, sí. Bonito. Doctora Rosana. Pues yo es que estoy sin palabras, porque cuando escucho a la doctora Marta Coy me quedo sin palabras, Sí, yo porque también. fuera de cámara os comentaba que ya cuando te dedicas a acompañar a trascender, como bien dice la doctora Coy, ¿no?, a las personas, ya muchas veces te genera mucho sufrimiento a ti, ¿no? Sobre todo, Marta lo sabe bien, que no nos forman en las facultades de medicina con ese sentimiento de acompañar, ¿no? Nos enseñan a que todo lo podemos, todo lo sabemos, que la muerte es un fracaso, ¿no? Entonces, cuando de repente te encuentras que no todo lo sabes, no todo lo puedes y que tus pacientes fallecen, pues es un gran choque para cualquier médico, ¿no?, que empieza. Pero cuando redescubres el sentido verdadero también de la medicina, que es esa humanidad, que somos seres humanos acompañando a otros seres humanos en este devenir que es la vida, ¿no? Y yo siempre les digo a mis pacientes, siempre les hago el símil de que ellos son un gran buque insignia que va en la mar, que es su vida, ¿no? Y que en algún momento de esa vida aparecemos pequeños botecitos, pequeños barquitos que somos pues, sus doctores o sus Ujú. enfermeros o los sanitarios, que les acompañamos en esos procesos de enfermedad para darles aquello que necesitan para intentar restablecer su salud, pero que a veces, si no es posible, vamos a seguir acompañándoles en esa travesía y vamos a seguir estando con ellos hasta el final. Entonces, curar muchas veces no somos capaces de curar ni un mísero catarro, que hace mucho que lo aprendí, ¿verdad, Marta? Pero muchas veces somos capaces de arropar, controlar el dolor, controlar los síntomas, que es lo que hacemos en cuidados paliativos, pero sobre todo estar con la persona hasta el final. Y hay que estar de verdad y hasta el final. Si a mí hay algo que me ha enseñado mi devenir en los cuidados paliativos y en el acompañamiento que hago al final de vida de mis pacientes, es que la vida es un milagro que hay que saber vivirlo cada día, como si fuera una gran fiesta. Os decía fuera de cámara que grandes enseñanzas que he aprendido de mis pacientes es que no esperemos a vivir
en el último momento cuando sepamos que nos vamos a marchar, si vamos a tener la suerte de poder despedirnos, ¿no? Sino que hagamos cada día esa pequeña celebración del día a día, ¿no? El simplemente levantarte por la mañana, el poder tomar un café, el poder estar con los tuyos, agradecer que puedas comer, que es mucho, que hay sitios donde la gente no Sí. puede ni siquiera comer ni tiene un techo en el que dormir, ¿no? Y luego yo descubrí con muchísima gratitud que la muerte física del cuerpo no era el final de la vida, ¿no? Me lo enseñaron por unas experiencias extraordinarias que yo he tenido acompañando a muchos pacientes y que sigo teniendo. Y eso también me ha dado la valía para a día de hoy, cuando hago el acompañamiento de pacientes al final de vida en sus domicilios, porque ahora no estoy en hospital, estoy más en parte de atención primaria y en mi consulta privada, ¿no? Tengo ya ese momento en el que cuando voy a verles a sus casas o vienen a consulta, y ya tienes controlados pues, síntomas como el dolor, ¿no? El no poder comer, no poder ir bien al servicio, no poder descansar. Es cuando surge la pregunta de, doctora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a Ujú. ser? Y yo sé lo que me preguntan, pero yo les pregunto, ¿qué me quieres decir? Y me dicen, que cómo me voy a morir, que qué va a pasar. Y entonces, todas esas vivencias y luego formaciones que he seguido formándome para acompañar a muchas personas, no solo en el plano más físico médico, sino también en el plano espiritual, me ha llevado a la valentía de decirles, ¿y si yo te dijera que al final de tu vida, cuando menos te lo esperes y estés ya, vas a poder ver a lo mejor a algún ser querido que ya no está, pero que se marchó el que querías mucho? ¿A quién te gustaría que viniera a recogerte? Y la mayoría me dicen, pues mi madre, o mi padre, o mi hijo, o mi perrito, mi gatito, ¿no? Que se marchó antes que yo, tal. Entonces, hay que seguir dándole a las personas esperanza. Yo les digo a muchos de mis pacientes y en mis charlas que morir, al fin y al cabo, muere nuestro cuerpo físico. Yo siempre hago el símil del coche, ¿no? Que es el cuerpo que protege a la verdadera esencia de la persona, que es el alma, el espíritu que va dentro de ese coche. Entonces, el coche puede tener de repente un accidente y ser un accidente mortal y salir de tu coche y darte cuenta de que tu coche no puede funcionar ya y trascender. Eso serían pues accidentes, infartos fulminantes, ¿no? Situaciones donde la persona no esperaba trascender. Pero nuestro coche, la mayoría de veces, nos da tiempo a cambiarle el aceite, el motor, las ruedas, chapa y pintura, pero va a llegar un Ujú. momento en el que por mucho que haya cuidado mi cuerpo se va a oxidar, mi coche se va a oxidar y habrá un momento en el que por una enfermedad larga, un tumor, a lo mejor una enfermedad renal, un proceso cardiológico, mi coche se va a desgastar y no va a haber ya suficiente mantenimiento ni mecánico médico que pueda curar mi cuerpo. Pero no va a pasar nada. Yo saldré y les digo a mis pacientes, saldrás de tu cuerpo, te verás desde fuera de tu cuerpo y le darás gracias a tu cuerpo por haberte permitido vivir esa aventura, aventura que vas a continuar de otra manera. Entonces, ya puedes acompañar a tus pacientes desde un plano un poquito más elevado, no solo el físico, y ven que viene de alguien que es médico, que ha venido de una rama muy científica, ¿verdad, Marta? Ujú. Muy Así racional. Claro, ellos se sorprenden y también se sorprenden las familias, que muchas veces en mi caso dicen, nos ha tocado la doctora loca, porque esta mujer de No, dónde ha no. salido, ¿no? Sí, Claro, porque me sí. está hablando esta mujer, mi padre se está Ujú. muriendo, mi hermana se está muriendo y que me está contando. Entonces, todas estas experiencias me llevan a tener conversaciones muy bonitas con mis pacientes, no solamente de, pues no te preocupes porque no vamos a dejar que tengas dolor, ni que te asfixies, ni que te ahogues, sino también a tener momentos de conversación verdaderamente preciosos con las familias y decirles que seguramente cuando esta situación de agonía, que vean al paciente que ya respira mal, a su ser querido, que no está sufriendo, que no se está ahogando, porque muchas veces ellos están ya desde fuera viendo la Sí. situación y entonces van a ser acompañados por ángeles, por seres trascendidos, amorosos, ¿no? Por personas que vienen a recogernos. Yo sé algo, tengo muy claro, igual que Marta, es que no nacemos solos. Igual que seguramente cuando nacimos a este plano se quedaron muy tristes en el otro plano porque volvíamos aquí y les íbamos a dejar. Allí se quedaron tristes, pero aquí hubo una gran alegría. Marta lo sabe, como buena pediatra que es, la alegría que supone traer bebés al mundo, la alegría Así. que supone en un paritorio para no solamente la obstetra, la enfermera, el papá, si puede acompañar que viene un bebé al mundo con todo el amor con el que recibimos a nuestros bebés por norma general, ¿no? Sino que cuando nos marchemos, también aquí vamos a ser despedidos en amor por todas las personas que nos han querido, pero que allí nos están esperando. Entonces, qué bonito es poder transmitir estos mensajes de amor y de luz, que no son otras cosas que mensajes de esperanza y mensajes de vida. Entonces, yo estoy súper agradecida
por toda la vida y la trayectoria profesional que tengo y la que me queda, espero, para seguir acompañando y que vamos a seguir acompañados. Y para mí la gran sorpresa fue cuando conocí a la doctora Marta Coy en entrevistas y yo dije, me chifla esta mujer, me chifla esta compañera, Sí. porque vive las mismas experiencias que nosotros acompañando a más mayores, a gente joven, más mayor, en nuestros niños. Y el mensaje de esperanza que trae Marta acompañando a sus pequeños pacientes es un mensaje de luz y de amor brutal que da mucha esperanza a los que se quedan, a los papás, a los hermanitos, a los propios profesionales, ¿verdad, Marta? Que muchas veces nos quedamos muy mal. Yo recuerdo llorar y lloro mucho con mis pacientes, yo lloro con ellos también. O me pego grandes lloreras, cuando digo yo en el despacho, cuando nadie me ve, ¿no? ¿Cuántas veces he llorado, incluso meses después, porque en el estrés de acompañar todos los días a personas que se marchan, no te da tiempo, ¿verdad? Muchas veces de poder hacer tu propio reset de lo vivido. Entonces, qué bonito es poder compartir experiencias y poder tener canales como el tuyo, Perla, para poder aunar ciencia y espiritualidad. Qué bonito. O sea que es lo que os puedo contar. Las escucho a las dos, con cada una de sus historias, diferentes países, pero el mismo sentimiento, el mismo amor, no varía, no varía. Por eso es que pienso que ahí es donde entra esta parte de la humanidad, ¿no? Donde quiera que estamos en el mundo. Entonces yo pienso que ustedes tienen viniendo de la ciencia, son como para mí, honestamente les voy a decir como pioneras, ¿no? En esta parte de cambiar esa parte de la ciencia que a veces, que va para mi segunda pregunta, para las dos. O sea, ¿por qué se ha ignorado tanto esta parte del duelo, ¿no? En las escuelas de medicina y cómo se debería de cambiar eso para poder ayudar mejor a sus pacientes? Sí, yo escuchaba ahorita a Roxana y textualmente tocas mi corazón con profundo amor porque a nosotros en la universidad, desde pregrado, la información y la mentalidad que nos van acompañando es, vamos a hacer, hay que hacer mucho, el éxito es que todo salga bien y yo pues no recuerdo que alguien nos haya hablado ni en el pregrado ni en el posgrado, que también existe esa otra parte que es el trascender. Y adicionalmente, como yo fui formada, siempre me mostraron solo el cuerpo físico y estudiar desde pregrado, posgrado y todos estos años el cuerpo físico. Y con el camino recorrido fui encontrando y estudiando que somos seres holísticos. El cuerpo físico está y está acompañado, abrazado y contenido por, aquí está el físico, el etérico, una capa más externa es el emocional, una más externa es el mental y la más grande y amplia es el espiritual. Entonces, lo importante de poder nosotros como médicos y nosotras como médicas trabajar con adultos y niños sabiendo que somos cuerpos holísticos. Entonces, muchas veces tiene un efecto mucho más grande, la misma compasión o el amor compasivo, que tener el conocimiento de lo más mínimo del cuerpo físico, sin demeritar que tengamos que estudiar lo físico. Entonces, cuando yo era residente, nuestro éxito era entregar a los niños de la UCI que estuvieran vivos, a un costo alto, yo lo recuerdo, porque estamos hablando de niños que reanimábamos, niños que teníamos intubados, que los sosteníamos con medicamentos para que siguieran vivos. Y ese era el éxito. Mi turno lo entregaba y están todos los niños, están con signos vitales. Que si después de mi turno ya, pues ya algo pasaba, era otro tema. Y hasta era un poco mal visto que el residente entregara que un niño se hubiese ido al cielo. Eso no estaba bien.
El residente no era como tan, no sé, tan eficiente, tan sabio, no lo sé. Entonces ahí es donde yo digo, a nivel personal, ese camino espiritual que nace desde mi cuna, cuando mis padres me muestran ese camino y yo me mantengo en ese camino espiritual. Y en la universidad, en pregrado y en posgrado, yo oraba mucho por mis niños y si alguien trascendía de ellos, de mis pacientes, pues el dolor era muy grande. Ahora, cuando ya llego al Hospital Simón Bolívar, lo que pasa es que es demasiado grande lo que yo vivo. Si en la residencia un niño trascendía era porque realmente estaba muy malito. Ahora, cuando yo llego al Simón Bolívar, trascienden todos o la mayoría de todos porque no hay con qué trabajar. Sí. Ahí es donde nace esa parte en nosotros como médicos, como médicas, y es ofrecer el amor, la compasión, la luz, la paz de nuestro corazón. Y algo que me ayudó muchísimo, definitivamente, fue empezar a poder ver las dimensiones espirituales en simultánea con el dolor que yo vivía aquí en la unidad con los niños. Dentro de este diálogo con Mamita María, con Sasha, mi angelita de la guarda, hay un momento en que me dicen, vas a ver milagros. Yo dije, qué dicha, y sí, he visto muchos y eso llena el corazón de alegría. Vas en ese momento a pedir donaciones y se va a hacer la nueva unidad de recién nacidos, que sí, también se cumplió. Y hay una tarea, todas son en simultánea, es vas a acompañar a bien trascender a los niños. Yo no podía comprender esa misión. Mi capacidad ni intelectual ni espiritual podía comprenderla hasta que la viví. Un buen día, Sasha, mi angelita de la guarda, me cuenta que hay un bebé que estoy examinando, un prematuro, está muy malito, no tengo nada de recursos para atenderlo y sí tengo el recurso más grande, que es el amor del corazón. Entonces Sasha, mi angelita de la guarda, me pide que alce al bebé, que lo coloque sobre mi corazón y que lo arrulle, que además de mecerlo muy suavemente, yo emita un arrullo desde mi voz y así lo hice. Y ahí es cuando comienza esa visión del mundo espiritual que necesariamente es mi consuelo y es mi bálsamo en mi corazón y me puede ayudar para que se desarrolle todo este tema que estoy conversando. Es que con mis ojos abiertos estoy arrullando al bebé, que está muy grave, y veo que por la ventana de la unidad de recién nacidos entra una nube blanca brillante y llena el espacio, llena la unidad. Y allá en el silencio de mi corazón yo digo, este es el cielo en la tierra. Yo nunca había leído eso antes, ni lo había visto, ni nadie me lo había enseñado. Solo que yo digo, este es el cielo en la tierra. Y a propósito, todo lo que yo veo, todo lo que escucho, lo que siento, lo que me llega de conocimiento, nadie más en la unidad de recién nacidos está en esa misma sintonía de ese canal, en ese canal de comunicación con el cielo. Y todo me lo van dictando. Estoy narrando la primera vez que acompañé a un niño a regresar al cielo. Y luego me piden que mire a mi izquierda arriba, cuando ya está toda esa nube en el cielo, es el cielo en la tierra, y baja un tapete y lo desenrollan y cuando yo lo veo es asombroso, es el arco iris. Y me dicen, ese es el arco iris mágico, que además me ha acompañado durante todos estos años porque allí nacen los viajes angelicales. Y veo a Jesús bajando. A Jesús yo lo veo joven, feliz, sonriente. Él tiene una mirada bellísima, súper dulce, túnica blanca brillante. Él baja por ese tapete que es el arco iris y yo lo veo con muchos angelitos bebés que lo acompañan a su lado derecho, a su lado izquierdo. Cuando Jesús se coloca al nivel mío, porque él viene descendiendo, por telepatía, eso es en instantes. Eso es una conversación que dura instantes y es a través del pensamiento me pide al bebé. Yo le entrego al bebé a Jesús, él sonríe y obviamente yo lo que entrego, porque yo lo veo, yo el físico lo tengo.
y lo que veo que sale es el holograma, es la energía del bebé, o sea que es el mismo bebé en energía. Jesús lo recibe, hace la misma, digamos, la misma postura de las manos, coloca al bebé sobre su corazón. A Jesús también lo veo en holograma, en energía, y todo esto es lo que les estoy contando que me ayuda mucho a comprender todo este proceso del trascender. Y Jesús se devuelve con el bebé por ese mismo arco iris mágico. Todos los angelitos bebés van y hay un momento en que todo esto se disipa, desaparece, ya no está el cielo en la tierra, ascendió liviana y suavemente. Y cuando yo miro al bebé, al que estoy acompañando por primera vez a trascender, observo, el nené está con los ojitos cerrados, con una paz profunda. Él realiza su última expiración aquí delante mío. Yo lo siento como expira y me regala un esbozo de sonrisa. Esto me marca a mí definitivamente, porque de ahí en adelante he acompañado a muchos niños de muchas edades, a muchos familiares, a mi papi, y entonces yo ya tengo una certeza. Es la certeza de la vida eterna, es la certeza de la interdimensionalidad espiritual. Claro, sigo siendo un ser humano, claro que lloro, claro que siento, solo que poder conocer esta interdimensionalidad espiritual, poder saborear el cielo en la tierra, llena mi corazón de absoluta paz y de amor. Qué bonito. Sí, Yo es que me quedo sin palabras, Marta, de sí. escucharte. Pues yo lo que me gustaría aportaros es que sabiendo que en las facultades de medicina de estas cosas no nos hablan todavía, Sí. sí que tenemos la suerte de que ahora hay unas cuantas y cuantos guerrilleros por aquí dando guerra que nos hemos armado de valor para contar nuestras propias experiencias. Y que a mí me costó 10 años contar lo que yo vivía, hoy había vivido en la unidad de cuidados paliativos, pero esas vivencias me ayudaron a conectar con historias previas que yo había vivido como residente, ¿no? Entonces, después de que he tenido la dicha de ser tutora en prácticas de estudiantes de medicina y han rotado conmigo, el hecho de que te vean tu forma de trabajar y que eso también es medicina, medicina del alma y medicina a nivel global, medicina holística, como muy bien dice Marta, también nos les normaliza a ellos el que es necesario que aprendamos a técnicas de comunicación, desde cómo dar malas noticias, cómo dar una noticia, un tratamiento, cómo arropar a la persona en momentos de dificultad. Yo creo que eso va a ir cambiando, va a ir cambiando. Y a mí me gustaría que incluso estas cosas se pudieran hablar en los colegios, ¿no? No solamente que nuestros niños pudieran ser formados en matemáticas, historia, idiomas, sino también en nutrición, cómo cuidar tu cuerpo, en meditación para estar más conectados con ellos mismos, también en temas de muerte, porque ellos están Sí. mucho más conectados y ven mucho de forma más natural que nosotros el tema de la muerte y la vida. La tienen mucho más clara incluso que nosotros, yo creo. Pero todas estas experiencias, cuando uno tiene la valía y la valentía de contarlas, te das cuenta que ayudan muchísimo, primero, a normalizar lo que es la vida, a que las personas te puedan contar sus propias experiencias, porque lo que más me sorprende de todo esto es que cuando yo empecé a comentar las experiencias que yo había tenido, porque yo como Marta no tenía la facultad de ver nada o de oír nada, yo recuerdo, Marta, que acompañando a mis pacientes en aquel momento en aquella unidad de cuidados paliativos en un hospital aquí de Madrid, pues yo lo que notaba era mucho frío cuando estaban a punto de irse y Ah, yo notaba vaya, sí me muchísimo acuerdo. frío, o sea, pero no el vaho típico de la película esta que, ¿sabe? No, era un frío, yo soy muy friolera, pero era verano, incluso yo tenía frío en la habitación y como yo ya me había formado con libros de Elizabeth Kubler-Ross, había visto vídeos, había leído artículos también, ¿no? De Raymond Moody, etcétera, pues yo ya de alguna manera a nivel mental, sin decirlo en voz alta, porque mis enfermeras hubieran dado parte de la doctora Maynard de que se le había ido la cabeza directamente, pues le decía al paciente, tranquilo, tranquila,
ahora seguramente te verás fuera de tu cuerpo, no te asustes, es normal y seguramente vas a ver que vienen personas a las que quieres a buscarte o a lo mejor que no conoces pero que te van a ayudar, tranquilo, ¿no? Y luego las propias vivencias que otros pacientes me comentaban de que acababan de ver al paciente que acababa de trascender y me lo describían tal cual, estando ellos en otra habitación y sin tener posibilidad de haber conocido a esa persona, ¿no? Me llevó a decir, wow, aquí pasan cosas. Incluso tus propios compañeros de la unidad de cuidados paliativos, cuando tú les compartías esto en petit comité en el café, te decían, doctora, acostúmbrate, esto aquí pasa y esto es normal. Pero claro, la que no lo veía normal era tú, porque nadie te había formado, ¿no? Sí. Entonces, teniendo todas esas experiencias y luego viendo que cuando uno empieza a hablar de estas cosas y empieza a compartirlas, te va viniendo mucha gente bonita y te va contando sus propias experiencias, me di cuenta que la comunicación, una vez que los pacientes habían trascendido, continuaba con sus seres queridos fuera de la muerte física. Entonces, he tenido comunicaciones que me han compartido familiares míos. Os cuento una anécdota. Mirad, hace no mucho, una paciente a la que acompañé con un cáncer de pulmón en su domicilio, con los compañeros de paliativos a domicilio, llegó esa conversación después de varias semanas acompañándola en casa a controlar el dolor, a que no se fatigara, ¿no? Y su hija vino a cuidarla en esas últimas semanas a casa. Y llegó un momento de esa conversación en la que ella me preguntó, doctora, ahora que estoy mejor, que no tengo tanta fatiga, que puedo comer, que ya duermo, ¿usted cree que me voy a morir? Me dijo, porque yo me encuentro mejor. Y yo le Guau. dije, imaginemos que mi paciente se llamaba Isabel, ¿no? Que siempre les cambio los nombres por privacidad. Ujú. Y yo le dije, Isabel, ¿tú qué piensas? Y me dice, no sé, es que por una parte mi cuerpo se encuentra mejor con todo lo que usted me ha dado y los cuidados de sus compañeros, pero una parte de mí me dice que me voy a marchar, que me tengo que marchar, Guau. ¿no? Entonces, yo me acuerdo en el salón de aquella casa, junto a su hija y junto a un perrito que tenían, que el perrito la miraba y no se separaba de ella en ningún momento, ¿no? Porque nuestros pequeños amigos saben que estas cosas pasan y nos acompañan también en esos momentos. Y yo me acuerdo que surgió una conversación muy bonita. Yo les aconsejé que vieran un vídeo mío y yo le dije entonces a Isabel, Isabel, ¿y si yo te dijera que no te vas a marchar sola? Que aunque no fallezcas en tu casa, porque al final fue una unidad de cuidados paliativos, porque se complicaron un poquito los cuidados en casa, ¿no? Van a venir a buscarte, vas a estar arropada y vas a seguir pudiendo estar conectada con tus seres de aquí, aunque ya no les veas. Me miraron y dijeron, se le dio la pinza a la doctora. Pero ese fin de semana recuerdo que hablando después con su hija, habían visto varios vídeos míos de charlas y ponencias, y cuando mi paciente trascendió, cuando falleció su cuerpo, a la semana su hija en agradecimiento vino a traerme a la consulta un detallito que ella había pedido que me dejaran preparado. Qué Oh, honor, yo tengo muchos regalos de mis pacientes que han dejado en agradecimiento por haberles ayudado en esos momentos. Y me acuerdo que esta hija, que es un amor, que seguramente nos estará viendo, me dijo, Rosana, después de hablar contigo, tuvimos unas conversaciones, mis hermanos y yo, con mi mamá, muy bonitas. mm. Porque llegó un punto en la conversación en la que fue, mamá, si tú pudieras reencarnarte una vez que ya no estés con nosotros, ¿en qué animal lo harías? Y a la mujer le gustaban muchísimo las águilas. Y le dijo, pues yo sería una águila. Y dijo, bueno, mamá, pues si hay posibilidad de que nos comuniquemos, manifiéstate o manifiéstanos a través de tus mensajes a través de algún águila. Vale, cariño, así quedó pactado. Bueno, me cuenta la hija lo siguiente. Rosana, acabamos de llevar las cenizas de mi mamá. Nos ha pedido que las repartamos en 2 sitios. Uno, en el pueblo donde se crió junto a sus padres, que su padre era guardia civil, en un pueblecito en Extremadura, y la mitad de las cenizas que las echáramos cerca de un río que hay en Madrid, que es el río Manzanares, que era muy cerquita de donde ellos vivían. Porque había sido feliz en los 2 sitios, tanto cuando era niña en aquel pueblecito, como viviendo en Madrid, cuidando a sus hijos y cuidando de su marido, que había trascendido años previos, ¿no? Entonces, me cuenta la hija lo siguiente. Rosana, no hacemos más que llegar con la urnita, con las cenizas de mi mamá al pueblo de donde ella se había criado y no hacemos... A mi mamá le gustaba mucho una canción de una cantante, de una actriz española muy conocida, que era Concha Velasco, que cantaba una canción que se llamaba La chica Yeye, que fue Chica súper Yeye. famosa en los Sí, años la 60 chica aquí en Yeye, sí. España. Bueno, si la conocéis. Bueno, pues dice, Rosana, no hacemos más que entrar con la urna de mi madre después del viaje a tomarnos algo para comer en el restaurante de aquel pueblo y suena La chica Yeye.
de Concha Velasco. Y claro, dice, y el camarero nos dice, qué raro que suene esta canción, porque hace años que no suena en el dial de la emisora la canción. Bueno, los hijos se quedaron perplejos porque era la canción Guau. favorita de su madre. Pero es que cuando consiguieron averiguar dónde su mamá había vivido, porque había ido en un cuartel de la Guardia Civil allí, que ya había desaparecido, y les dieron señales de dónde estaba, cuando fueron a echar las cenizas con cuidado en un campo próximo a donde ella se había criado y donde ellos pensaron que era donde ella jugaba de pequeña, dice Rosana, no hacemos más que echar las cenizas de mi mamá y nos sobrevuelan algo. Alzamos la mirada y eran unas águilas preciosas. Ay, qué hermoso. Y ella, Guau. con la que estoy en contacto, me sigue contando que cuando hay eventos familiares, emotivos o preciosos, aparecen águilas, o bien sobrevolándoles, o bien en la televisión aparecen Guau. documentales de águilas, Oh, con lo guau. cual, a día de hoy, yo sigo aprendiendo que esto va más allá de lo físico, que Así es. seguimos comunicados con nuestros seres queridos y que no hay nada como establecer comunicación previa para pactar cosas, para que nos siga llegando comunicación. Y lo que yo vivo a través de mis familiares es que el duelo preparado, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, social, pero sobre todo espiritual, ayuda a que el duelo, tanto de la persona que se va a marchar, porque muchas de nuestras personas queridas que marchan con dolor de dejar aquí a los suyos, es muy liberador ayudarles a que se marchen en paz y a que todo va a estar aquí bien, pero el duelo es menos patológico para los que nos quedamos aquí a seguir viviendo esta encarnación, a través de estas informaciones que nos siguen llegando de las personas que queremos al otro lado. Entonces, fuera de todo lo físico que a mí me enseñaron en la carrera, yo a día de hoy le transmito a mis alumnos, a mis compañeros, a aquellos que quieren escuchar, que la comunicación es posible y que hay que saber cuidar de un modo más integral al ser humano. Porque además todos los días morimos de alguna manera. Tenemos pérdidas de parejas, pérdidas de seres, pues nuestras mascotas, cambios en el trabajo. Todos los días tenemos oportunidades de ir preparando el gran final, la gran muerte, el gran trascender del cuerpo. Pero si tenemos esta información, la normalizamos, la compartimos y les enseñamos a nuestros alumnos de medicina, de enfermería, que todo esto es normal, vamos a ser capaces de formar mejor a esos futuros profesionales que van a acompañarnos. Yo quiero que me acompañe un profesional bien formado y que acompañe a mis seres queridos y haya la oportunidad de hacerlo así, de prepararlo, ¿no? Entonces, qué bonito es que Marta nos comparta sus experiencias y que yo pueda de alguna manera, desde el plano más terrenal, aunque ya me están empezando a pasar cosas también muy asombrosas y me estoy preparando porque Sí. pues claro, a que normalicemos esto. Porque yo, como Marta, también recuerdo en una de mis guardias durante mi formación como médico residente, Marta, a mí se me murieron en una guardia en el hospital 5 pacientes. En la misma guardia, entonces, al día siguiente, la bronca que me echó el jefe de servicio de, doctora Rosanita, ¿qué has hecho que se te han muerto 5 pacientes? Sí. Yo me sentía fracasada como profesional y yo me acuerdo que esto fue muy al principio, yo era una niñita todavía de medicina de familia, cuando le dije a mi jefe, no sé jefe, ya enfadada, a lo mejor es que se han querido ir conmigo. Y luego mi formación y mi devenir profesional me enseñó que yo estaba destinada, igual que Marta, a acompañar a muchas personas a trascender. Entonces, Hermoso. qué bonito es normalizar todo esto y poder compartirlo en foros como el tuyo, Perla. Qué bonito y qué valiente es la doctora Marta Coy y qué valientes somos las tres de estar aquí contando esto. Porque ya te digo que en Sí. algún foro médico puro y duro, a la doctora Goy y a mí, ya nos han Sí, es echado, lo que digo. Es ya lo nos que han digo, echado, vamos. exactamente. Es lo que les iba a decir a ustedes, es que la medicina todavía, no sé, yo pienso que sí vamos a dar la transición en algún momento, enseñar ustedes están en esta área, ¿no? La ciencia se va a abrir más a esto, poco a poco se está abriendo, siento que se está abriendo. El ejemplo son ustedes para mí, el ejemplo son ustedes que son médicas y que les ha pasado a ustedes experiencias extraordinarias. Digo extraordinarias porque eso les ha hecho cambiar su vida, pensar diferente, entender que no solamente somos este cuerpo físico, sino también
somos más que este cuerpo físico, sino somos espíritus más. Entonces es lo que yo digo, que ustedes son pioneras, como les estaba diciendo, o sea, que yo pienso que eso se debe de llevar a los hospitales, acompañar, y creo que sería un modo de manera de entender la muerte más Más humana, natural, más honesta, claro. más natural, Y más exactamente. normal, y más normal. Si es que es la misma moneda que tiene 2 caras. Lo que nos han Ujú. enseñado como vida y muerte, pero la muerte es el nacimiento y la continuidad a la otra vida, que para mí es solo hay una vida. Igual que Sí. medicina somática, que incluye la pediatría angelical, que incluye el acompañamiento espiritual, otras técnicas, otras maneras de acompañar y de formarnos, a abordar la parte espiritual y más humanística del ser humano, ¿no? Antes los médicos, ¿verdad, doctora Coy? Éramos más humanistas, tenemos grandes referentes médicos que eran astrónomos, astrólogos, historiadores, estudiaban, pero Sí, eran médicos. Pero ahora parece que o eres médico o ya no eres nada. No, perdón, no, perdón. Entonces, es muy bonito. Y mira, yo os quiero compartir, si me lo permiten Marta y Perla, una cosa. Hace poco estuve en una conferencia, en un congreso médico espírita que organizaron los compañeros espíritas en Barcelona. Fue muy bonito porque se acercó un compañero médico, había muchos médicos ahí infiltrados dentro de la charla, que yo estaba ya Infiltrado. dando mi charla y luego se acercaban Sí. y tal. Ay, Rosana, pues yo también soy médico. Y un compañero se acercó de Argentina y me contó, yo le digo muchas veces a compañeros y a médicos, amigos médiums que tenemos y compañeros con las capacidades mediúnicas que tiene la doctora Marta Coy, es que es un plus tener la capacidad que tiene la doctora Marta Coy, porque es que ya abarca la globalidad del ser humano. Y este compañero me dijo, doctora, pues te tengo que decir que en Argentina hay un hospital donde pasa la consulta el médico y al lado está un compañero espírita medium que Guau, acompaña a las almas también, porque es verdad guau, que sí, sí, hay muchas enfermedades que nacen desde ese plano espiritual y sí. energético, ¿verdad, Marta? Y que afectan a la parte física, y tú como médico más físico no eres capaz de curar ni de mejorar ni tal. Y resulta que tienes la fortuna de tener a un compañero que tiene una terapia de acompañamiento y resulta que lo cura. Y dices, Ujú. pero vamos a ver, yo aquí con 20 y tantos años acompañando a personas y no he sido capaz de... Y él sí, y yo me alegro un montón porque ese paciente ya no vuelve, ya se ha curado o ha mejorado, ¿no? Entonces, nos queda mucho, muchísimo por aprender, por formar, pero yo creo que el médico del futuro va a ser el médico de cuerpo y de alma, Sí. el Así médico es. holístico, como lo es la doctora Marta Coll. O sea, así va a ser, así va a ser. Ujú. Sí, yo también pienso lo mismo, que el médico va a cambiar, que la medicina tiene que cambiar, porque, bueno, yo no tengo nada de medicina, pero vengo también de una carrera muy cuadradita, ¿no? Que es la abogacía, ¿no? Que todo eso también es evidencia, igual que la medicina, ¿no? Mm. Entonces, pienso que es así, pero todavía no estamos llegando a ese. Yo siento que hay ciencia que todavía no está descubierta, doctora Rosana, doctora Marta. Eso es lo que yo siento. Eso es lo que pienso. Sí. Sí, Ustedes, seguramente. ustedes cuando ven a estos pacientes, tanto niños como en el caso de la doctora Marta Coy y usted también, doctora Rosana, estos pacientes saben que ahorita lo planteó en su historia que nos contó, muy bonita. ¿Saben ellos que van a fallecer? Ellos saben. Sí, hay una información del alma que, que nos permite tener esa información. O sea, que nos permite tener el conocimiento que la vida va culminando, que la misión de vida ya está realizada. Allá muy profundo en el corazón esa información existe. Yo tengo una experiencia cercana a la muerte. Hay un camino recorrido ya en mi vida, a nivel profesional, a nivel espiritual, y, y yo siento que he vivido a cabalidad cada uno de los instantes de mi propia vida. Y el 9 de julio del año 2014 voy en mi camioneta regresando a mi casa a mediodía y sucede un accidente. Es un accidente que trae un regalo especial para mí y lo que me pasa en ese accidente es que estoy pasando en mi camioneta por una esquina y veo que un carro se ha pasado el pare
y yo voy bajando y yo ya siento que no tengo nada que hacer. Obviamente yo freno, sin embargo, mi sentir dice pues que ya no hay nada que hacer. A propósito, quiero recordarles que el 9 de julio en Colombia se celebra el día de Mamita María de Parecen. Chiquinquirá, que es la patrona. O sea que siempre esos días, esos acontecimientos tan importantes en mi vida, siempre está la presencia de ella, o sea, la energía de Mamita María. Antes de la colisión, textualmente antes de la colisión, yo soy retirada del cuerpo. La Ay, experiencia es muy hermosa. Yo recuerdo con conciencia haber expirado. O sea, yo supe que expiré y también supe en esos instantes que yo no iba a volver a respirar. Cuando Wow. yo expiro, siento que salgo por el séptimo chakra, o sea, yo sí siento que me recogen rapidísimo y salgo. Expiré y llego al cielo. Yo sé que es el cielo, es un espacio blanco brillante, es un espacio sin un espacio y es un tiempo sin tiempo. Cuando yo llego, la percepción y la sensación es de total armonía, paz y tranquilidad. O sea que también eso es muy importante, ya como experiencia mía, poderlo compartir, que cuando nosotros trascendemos, no hay miedo, no hay temor, no hay angustia, no hay tristeza y no hay preocupación, es otra vibración. Estando en ese estado espiritual y energético, yo obviamente me percibo ya sin cuerpo, yo me percibo sin corporalidad, estoy en un estado de expansión de conciencia. Me dirigen y me piden que mire arriba a mi derecha, o sea, a mí yo tengo claro cómo me llegan ciertas instrucciones. Y lo mismo, son vivencias que no ni he tenido antes ni las he estudiado en ningún lugar. Hay un círculo de personas sentada arriba a mi derecha, un poco más arriba de donde yo estoy como conciencia. Y yo sé, me dicen que es el círculo de los maestros ascendidos. Y en un instante veo allí a Mamita María, ella es mi maestra ascendida, ella se levanta del círculo, ella baja y llega suavemente al nivel en donde estoy como esa expansión de conciencia que les conté. Y Mamita María me habla a través de la telepatía. Ella me dice, hijita mía, no es tu momento, te vamos a regresar. Y me pregunta si hay otro pediatra angelical. Mientras ella me pregunta si hay otro pediatra angelical, confirma que la pediatría angelical es un legado canalizado para la humanidad a través de mi corazón. O sea, es un regalo que viene desde el cielo. Y en simultánea me está contando cuál es el regalo y en simultánea me pregunta si hay uno. No me dice ella, hay 10, hay 15, hay 200. No, ya me dijo uno. Con uno que ya tuviera la información era más que suficiente. Para ese entonces, 9 de julio del año 2014, no había otro pediatra angelical. Por lo mismo que nos decías tú, doctora Roxana, que mantenemos un poco como en privacidad y en silencio nuestras experiencias espirituales para poderlas integrar con la ciencia y lo que hacemos es estar un tiempo en silencio. Y allí, Mamita María textualmente me devuelve. Cuando yo ni siquiera alcanzo a responder, yo sí percibo que yo tenía dentro de todas mis tareas y mis misiones la de compartir la pediatría angelical y cuando me doy cuenta que no la compartí, hasta ese momento no la había compartido, la había trabajado sí, sin embargo me faltaba dejarla, había que dejarla. En ese momento, independientemente que yo estoy en expansión de conciencia y no tengo cuerpo, yo sí percibo como si tuviera pies y por los pies me absorbieran a una velocidad muy alta. Yo digo que es una velocidad más alta que la velocidad de la luz, acompañada de wow. un sonido muy fuerte, regresando urgente, urgente, urgente al cuerpo. Cuando yo regreso al cuerpo, yo sí recuerdo que entro en mi cuerpo izquierdo y la velocidad es tan alta que siento dolor. Cuando se integran mi ser espiritual con mi cuerpo físico, el dolor es muy alto.
y soy consciente que ya estoy en mi cuerpo. Y al ser consciente, veo mis manos en el timón de la camioneta, veo los dos pies en el freno y ya había transcurrido la colisión. O sea que cuando la colisión sucedió, yo no estaba en el cuerpo. Wow. Y de hecho mi camioneta frena, no frena en la esquina del accidente, frena media cuadra adelante de la colisión. Y entonces estoy muy consciente que me han regresado, que hay una misión muy importante que me falta completar y continuar. Y yo llego en un estado de gracia. Yo he tenido algunos momentos en mi vida de estado de gracia y este es otro de esos momentos. O sea, yo vengo del cielo, yo le hago una lectura espiritual a mi accidente. La señora que me accidenta, su nombre es Ángela. Textualmente, ella sí Ángeles. tenía la misión de sacarme del cuerpo. O sea, de verdad fue una experiencia cercana a la muerte. Yo estuve fuera del cuerpo. Mamita María me devuelve para completar la misión. Entonces, la palabra Ángela significa mensajera de Dios. Claro, ella comete la imprudencia de pasarse un pare, la imprudencia terrenal, y ella está recibiendo una misión espiritual y celestial. El ingeniero que llega de la aseguradora a mirar la camioneta, su nombre es Miguel. Entonces yo voy leyendo y digo, ahí está de Miguel Arcángel. El conductor de la grúa que me lleva con mi camioneta al taller de colisiones, Gabriel, el arcángel de la comunicación. Wow, sí. Llegamos al taller de colisiones y está el jefe, el ingeniero del taller de colisiones y tiene una escarapela aquí grande con su nombre. A propósito, es una persona muy joven y el nombre grande, grande dice Uriel. Y yo digo, wow, ¿es posible este regalo? Yo creo que yo conozco solo 2 personas en toda mi vida que tienen el nombre de Uriel y él es uno de ellos. Y el taxista que me devuelve a mi casa de nombre Rafael, no podía faltar. Esa noche, llegando a la casa, entre todo ese estado de gracia y con esa misión tan importante que tengo claridad que debo cumplir, pues integro y digo, el cielo confabuló para que yo pudiera regresar al mismo cielo, recibir los lineamientos de Mamita María y ser regresada a mi cuerpo. En esos principios, el primer día estuve en casa, ya el otro día terminé en urgencias, tuve una fractura de columna, tuve ya toda una parte del cuerpo físico para poder salir adelante en esta dimensión y allí nacieron los talleres de pediatría angelical que inicialmente eran enfocados solo a pediatras y después se ampliaron y tengo especialistas de todas las ramas para que podamos ser puentes entre el cielo y la tierra. Y desde hace mucho tiempo, tanto con la experiencia que les comparto con Jesús en la unidad de recién nacidos, con la experiencia de mi papi, con la experiencia cercana a la muerte de mi propio ser, pues está esa esperanza, esa certeza y esa confianza que el cielo existe, que además el cielo no es que esté por allá lejísimos. Primero, el cielo en nuestro corazón y segundo, en esta misma dimensión, acá mismo está esa interdimensionalidad espiritual en donde, como dice en forma tan amorosa Roxana, nos podemos comunicar con nuestros seres queridos, recibir señales, recibir su intercesión y también todo eso nos va llenando el corazón de tanta paz que nos permite transitar un duelo que va a estar muy acompañado y muy abrazado. Qué bonito. Marta, qué Sí, bonito. sí. Qué bonito y qué emocionante. Tienes a todos los ángeles contigo. O
Si es Es lo que que, estaba diciendo yo, sí, vamos a lo que ver, estaba pensando, sí. vamos a ver, qué bonito. Pues yo en respuesta un poco a la pregunta que nos hacías, Perla, yo sí que siento y he vivido que las personas saben cuándo van a trascender. Es curioso porque no mentalmente, pero su alma yo creo que sí, que nuestras almas lo saben, porque he tenido experiencias de personas a las que he acompañado y meses antes, incluso de que hubieran sido diagnosticadas de un cáncer o de una enfermedad terminal, habían hecho testamento. Pero tenían ese deseo imperioso de tengo que acabar de arreglar los papeles, o sea, era como algo. O de repente habían pedido hablar con algún hermano con el que no se hablaban, o han cerrado cosas, es curioso, ¿no? Y la verdad es que hay un mensaje que siempre me gusta transmitir y es que tal como hayamos vivido, vamos a trascender. Con lo cual, si tenemos la suerte de poder cerrar todo, de despedirnos, de poder pedir perdón a aquellos con los que a lo mejor no nos hemos portado bien, o cerrar cosas, las historias de acompañar a una persona que tiene todo cerrado y que está en paz son mucho más serenas a la hora de marcharse, cuesta menos soltar, ¿no? Y os voy a contar también que no solamente nosotros sabemos si vamos a trascender. Tengo Claro. experiencias de familiares que sabían que los suyos iban a trascender. Y os cuento una muy hermosa con un niño Oh, que acompañamos a su papá en mi unidad. Tuvimos un paciente que ahora tendría mis años, quizás un poquito ya más joven, que tenía un glioblastoma multiforme en el cerebro. Es un tumor de los más malignos que hay, que lo sabe bien la doctora Marta Coy, que es fatal. Entonces, al mismo tiempo que a este chico le habían diagnosticado el tumor, su mujer se había quedado embarazada de su bebé. Entonces, aquel niño se había criado con su papá y había naturalizado el niño con 5 o 6 añitos ver a papá malito. El pobre hombre se había sometido a cirugía, quimio, radio. Habíamos conseguido que pudiera vivir todos esos años, pero su mujer acababa de cuidar tanto de aquel marido como de su niño. Pero el niño tenía completamente normalizado que papá era así y estaba enfermo. El niño llegaba, teníamos a mi paciente ingresado con nosotros en paliativos porque ya los cuidados en casa eran muy complicados. Su mujer estaba prácticamente con él todo el día, se turnaba pues con un hermano, con los padres, con los suegros, y al niño lo iban trayendo los tíos, venían con los abuelos. Entonces, él entraba corriendo a la planta, se iba a ver a papá y luego venía a mi despacho muchas veces y me decía: oye, Rosana, dame rotus y papel que voy a pintar. Y entonces se sentaba conmigo y mientras yo hacía los informes, él se ponía a pintar. Y un día, tal cual os lo cuento, entra a mi despacho y pintando me mira y me dice: oye, Rosana, ¿sabes que papá se vaya? Y le dije: cariño, ¿cómo que papá se vaya? Y digo: anda, ¿y cómo lo sabes? Claro, porque el niño sabía que su papá estaba así en la cama, papá no hablaba, pero papá estaba estable en aquel momento en la unidad, no teníamos la percepción de que iba a trascender pronto, ¿no? Y el niño me miró con una cara súper enfadada y me dice: jo, Rosana, porque lo sé. Bueno, al día wow. siguiente de esto que os estoy contando, Marta y Perla, mi paciente tuvo una desmejoría brutal y por la noche falleció. Aunando con los pequeños de Marta, yo las experiencias que he tenido con los pequeños en momentos de trascendencia son brutales porque tienen unas claridades y unas capacidades que ya me gustaría a mí haberlas conservado desde niña hasta ahora. Y lo hacen con una naturalidad, una normalidad. Y por eso cuando a veces algún pediatra no me comenta: pues tengo ahora un niño en consulta que la mamá me lo trae porque dice que habla mucho con un amiguito invisible, que yo lo de los amigos invisibles, por ejemplo, Sí. ya me lo tomo de otra manera. Les digo: escucha a tu niño porque seguramente tiene a alguien. Y dice: ay, no me asustes, Rosana, tú con tus cosas. Digo: no, no te asustes, porque a lo mejor es un angelito de la guarda que tiene, o es Claro. algún hermanito que no llegó a nacer, o alguna alma de la familia que os acompaña y le protege. Si él no lo vive con miedo, tranquilo, escucharle, ¿no? Entonces, a veces las premoniciones que tenemos de tengo que hacer esto, hay que hacerlas. Quiero decir, si algo dentro de mí me dice: acaba de agarrar los papeles, o acaba de hacer este pago, o habla con esta persona, llama a esa persona, habla con esa persona, porque algo, tu ser más íntimo, que es tu alma, te está transmitiendo. Y aparte de esto, os quería un poco comunicar también, comentar que muchas veces cuando los pacientes están en situación de final de vida, yo recuerdo cuando llegaban a la unidad de cuidados paliativos de otros hospitales derivados, muchas veces los familiares venían antes de que entras a la habitación y te decían: doctora, no le cuente a mi padre, a mi hermana que se está muriendo, porque no lo va a entender. Ah, Y entonces yo les decía: bueno, déjenme, voy a hablar
con él le voy a explorar, la voy a ver y luego hablamos, ¿les parece? Entonces, entraba a la habitación y muchas veces me encontraba con aquel paciente o aquella paciente que me decía, doctora, no les diga a mis hijos o a mi hermana, a mi padre, que me estoy muriendo porque no les quiero dar ese disgusto. Claro. Reverse, sí. Entonces, ¿qué es eso? Eso lo llamamos en el argot médico la conspiración del silencio. Es decir, ¿qué hay ahí? Mucho amor. Sí, Yo quiero tanto a mis seres queridos que no les quiero dar el disgusto de que me voy a morir. sí, Y yo quiero tanto a mi papá, a mi mamá, que por favor, Rosana, no le digas a papá, mamá que se está muriendo porque sí. no le va a entender. ¿Cómo romper eso? Muy sencillo. Yo les decía a mis pacientes, tranquilo, vamos a hacer lo que tú digas, porque tú eres el responsable de tu vida hasta el final. Y si tu deseo es ese, déjame trabajar con tu familia. ¿Te parece? Porque sé que ellos también te quieren y ellos intuyen que algo está pasando. ¿Te parece? Vale. Salías de la habitación, ibas a hablar con la familia más de media hora y no en un pasillo, tenías que ir a un sitio, a crear ese clima angelical, como bien dice Marta, de acogida a esa familia que con tanto amor había cuidado de esa persona y tanto quería a esa persona. Y decirles, mirad, yo sé que adoráis a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestra hermana, a vuestra mamá, pero si fuera tu caso, ¿a ti te gustaría saber que te queda tanto de vida para poder cerrar tu vida y despedirte con amor y plenitud? Y todos me decían, ah, sí, yo por supuesto, pero papá, mamá que no lo va a entender. Y muchos que eran mayores les decía, perdona, que sea papá o mamá mayor, no tiene deterioro cognitivo. Él es el dueño de su vida hasta el final. Sí, Y él te quiere y seguramente él sabe que se está marchando. Yo sí. entiendo que el amor a veces nos hace crear esos pequeños diques entre unos y otros. No pasa nada por hablar, no pasa nada porque tengáis un reencuentro en la habitación, no pasa nada por llorar juntos, porque lo que os une es el amor y el amor os va a trascender a todos y os va a mantener. Entonces, se hacían unos reencuentros que eran súper liberadores, donde la familia podía decirles lo mucho que les querían, se podían despedir, les podían decir, márchate tranquilo, papá, mamá, todo va a estar bien. Porque el hecho de quitar ya todas esas vendas que nos ponemos para no sufrir, son vendas que una vez liberadas ayudan a hacer unas despedidas más livianas, a que nuestros seres amados se marchen más liberados de equipaje y a que los que nos se quedan en la tierra hagan unos duelos menos patológicos. Sí. Y son tan bonitos crear esos vínculos de amor, que al fin y al cabo es amor lo que nos une, que es Sí. muy importante favorecer esas comunicaciones también en esos momentos. O sea que es algo que también quería aprovechar para transmitir a través de tus redes, Pilar. Que no pasa nada por hablar de estas cuestiones, Sí. que no pasa nada por preparar cuando estemos sanos, cómo quiero que me enterréis, cómo quiero que sea mi despedida, preparar mi funeral, todo eso, porque es que además alivia mucho la carga del que se queda. Sí, sí, sí. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces hay que Yo, crear espacios también para hablar de estas cosas. Sí, qué Marta. bonito. Es que me hiciste recordar algo, Roxana. Me gustaría compartir dos cosas. Una, hablando de esa percepción o sentir antes de trascender de uno de los niños. Y dos, un regalito que yo tengo de cómo preparamos el trascender de nuestros seres queridos. Cuando yo estudié en el Hospital Militar, en la Universidad Militar en Bogotá, Colombia, en mi pregrado en la rotación de pediatría, conocí a dos hermanitos. Los dos hermanitos tenían un diagnóstico de una inmunodeficiencia muy, muy compleja. Uno de ellos trascendió cuando yo era estudiante. El hermanito mayor continuó en sus tratamientos y hay un momento en que el hermanito mayor requiere ser hospitalizado permanentemente. En otras palabras, él entra a cierta edad al hospital y nunca vuelve a salir. Él va creciendo en el hospital por lo enfermito que estaba. Wow. La mami compra un apartamento bien pegadito al hospital militar y todos los días iba a la habitación, se regresaba a su apartamento. Como el niño era oxígeno dependiente, tenía entonces una cánula con una manguera de no sé cuántos metros porque él podía caminar por todo el piso de pediatría y el niño fue creciendo y yo también fui creciendo con él porque lo conocí desde estudiante, luego lo seguí acompañando de residente de pediatría. El niño era un gran artista. Él hacía unas cerámicas y unas obras de arte, dibujaba, pintaba.
Y todos los diciembres en mi casa le comprábamos un montón de cosas de lo que estaba preparando durante el año. Yo me gradué, quiere decir que el niño siguió creciendo, siguió hospitalizado, ya era un joven, ya era un muchacho. Y hay un momento en que hace un dibujo que textualmente nos llegó al alma y al corazón y nos avisó lo que estaba por venir. El niño, que ya era un muchacho, hace un dibujo de un árbol hermoso, con muchos colores. Y cuando ya nos quedábamos mirando el árbol, estaba lleno de una infinita cantidad de ojitos, muchos ojitos en el árbol. ¿Y saben qué? Cada ojito estaba llorando, tenía una lágrima. Oh, A los pocos días de ese dibujo tan hermoso, mi gran amor y mi pacientico trascendió. Entonces, hay algo allí, una información, algo interno que sí nos permite saber, que nos permite, como dices tú, Roxana, preparar, tener organizadas las cosas y sobre todo más que preparar y organizarnos, ser felices, vivir el aquí y el ahora, el eterno presente, agradecer, disfrutar, respirar, disfrutar a nuestra familia, nuestro trabajo, la naturaleza y aprovechar este regalo de la vida mientras tengamos este regalo. Y la segunda parte es contarles que de un tiempo para acá los angelitos me dictaron algo muy bonito. Es un viaje angelical que lo hago también con mi familia en los momentos del trascender de nuestros seres queridos y lo hago con mis pacientes o las familias de mis pacienticos que están por trascender y también de los que ya han trascendido, porque esto también, como el tiempo es solo un eterno presente, independientemente que un ser querido ya haya trascendido, podemos hacer este viaje angelical. Lo voy a narrar en forma muy breve porque va a ser un regalo muy especial para todos nosotros. En un momento del trascender, es cierto que somos humanos y nos da dolor. O sea, nos acompaña la tristeza, las lágrimas, y que también hay que manifestarlas, está bien. Y allí, con los ojitos cerrados, nos podemos hacer alrededor de la cunita del bebé o alrededor de la cama del niño o de la cama de nuestro ser querido que ya es adulto. La idea es que todo entremos en silencio, cerremos los ojitos y coloquemos las manitas sobre nuestro corazón. Y a través de la imaginación, sabiendo que la imaginación es la visión del espíritu y son los ojitos del corazón, entramos a nuestros corazones. Allí, un hermoso jardín lleno de rosas de colores con perfumes deliciosos. Nos contactamos con nuestros ángeles de la guarda, vemos a nuestro ser querido o a nuestro pacientico con su ángel de la guarda y enfrente de nosotros vemos un puente de luz. Es un puente de luz que está desde el jardín y va hacia el cielo. Ese puente de luz muchas veces lo podemos ver como el arco iris mágico y muchas veces también como tonalidades naranja con dorado. Entramos a ese puente y vamos acompañando a nuestro ser querido. Y cada uno de nosotros con la imaginación, acompañados por nuestros ángeles y guiados por el arcángel Azrael, que es el llamado abrazo de Dios y compasión de Dios, que es el arcángel que lleva a nuestros seres queridos a otra dimensión cuando han trascendido, y es el arcángel encargado de cuidarnos a nosotros cuando nuestro ser querido ha trascendido. Comenzamos a subir el puente. Vamos despacio subiendo el puente. Desde el corazón sacamos una maletica. Esa maletica es de luz. La abrimos y la vamos llenando. Lo primero es colocar esferas de colores, trayendo las escenas de todo lo que nos causa y nos produce y nos conecta con el amor hacia nuestro ser querido, hacia nuestro pacientico. Seguimos ascendiendo y en la maletica entramos un corazón grande de color morado brillante que simboliza el perdón que tú comentabas, Roxana, hace un ratico. El perdón es muy necesario en todas las direcciones. Yo te perdono, te pido perdón, te ofrezco disculpas, acepto tus disculpas
independientemente que a veces estando en ese momento decimos, no, no hay nada que perdonar, no tengo que perdonarte. El hecho de traer el perdón a este momento, nuestro ser querido lo necesita y nosotros también. Sí. Entonces a la maletica entra el corazón del perdón. Y luego traemos una estrella brillante, plateada de 5 puntas, que simboliza la gratitud. Y seguimos subiendo y vamos alimentando la maletica. Enseguida vamos a llenar la maletica con muchas fotos y videos de todos los momentos felices vividos con nuestro familiar. Y esa maletica ya se dan cuenta que es infinita. Le vamos echando más cositas. Ascendemos un poco más y luego a nuestro ser querido probablemente tiene un hobby, una música preferida, tal vez un perfume, una obra de arte, un instrumento, algo de comer, unos dulces, alguna cosa. Entonces vamos a colocar en la maletica lo que le gusta a nuestro ser querido. Ay, qué bonito. Porque estamos con esta maletica preparando el viaje más importante en la vida de nuestro ser querido, que es el viaje Sí. de regreso al cielo, que es el viaje que simboliza el nacimiento a la vida eterna. Y Así es. luego vamos al puro final, ya estamos llegando y allí nos está esperando un jardín de rosas blancas brillantes, ángeles vestidos de blanco brillante con alas doradas. Sostienen instrumentos dorados y tocan melodías celestiales. Allí, Mamita María o nuestro Maestro Ascendido, porque de igual manera a nuestras consultas vienen de todos los credos, entonces conectamos con el Maestro Ascendido de nuestro pacientico y estando en ese jardín de rosas blancas, hasta ese lugar llegamos nosotros, cerramos la maletica, le colocamos bombas de colores, abrazamos y besamos a nuestro ser querido, a nuestro pacientico, y nos despedimos en alegría y en amor, en gratitud y en compasión, y ya el siguiente paso lo da nuestro ser querido, ya el recibido allí, y como tú decías, Roxana, es hermoso porque quienes se nos adelantaron, allí nos están recibiendo Sí. papás, mamás, abuelitos, tíos, hijitos, mascotas. Bueno, esto es hermoso. Y muchos ángeles. Y cuando ya nuestro ser querido queda en el cielo, amorosamente el arcángel Azrael, con nuestros ángeles de la guarda, nos van regresando a esta dimensión a que continuemos con nuestro proceso del duelo desde el amor y desde la gratitud. Este es un regalo muy, muy hermoso que nos beneficia a nosotros y que beneficia de una manera preciosa a nuestro ser querido que está trascendiendo o que ha trascendido. Qué bonito. Qué bonito. Qué Es bonito. hermoso. Es hermoso porque en este caso yo quisiera que cuando un día que pues todos vamos a trascender, ¿no? Eso me pasara a mí, ¿no? Pudiera entender como una historia y llegar ahí a ese momento, porque yo creo que muchas personas ahora mismo piensan que, bueno, yo antes pensaba eso, que bueno, o sea, de que la gente trascendía sola en el hospital o donde sea, aunque estuvieran tus seres queridos alrededor, pero tú sientes como que vas trascendiendo sola, pero es que siempre estás acompañada, es lo que yo me he dado cuenta. Siempre estás acompañada y ustedes, o sea, lo han visto, Así es. han experimentado eso con sus pacientes. Y tener esa bendición de las señales. Ujú, Hay tantas señales. Cuando veamos una plumita en un lugar ujú, insospechado, ujú. inesperado, damos la certeza que allí está nuestro ser querido dándonos un saludo. Cuando veamos el arco iris dibujado en el cielo, es nuestro ser querido contándonos que está muy bien. Cuando veamos formas de muñequitos o de animalitos en el cielo, en las nubes, también está nuestro ser querido. Y hay algo más. Cuando veamos escarcha en un lugar insospechado o inesperado, que a veces nos vemos escarcha en las manos o en una parte del rostro, significa que nuestro ser querido nos acaba de dar un besito y que hay bendiciones angelical para nosotros. Ay, qué Ay, qué bonito. Cuando bonito. escuchemos una música que le gustaba, por ejemplo, a mi papá, y yo voy por un lugar y suena, se escucha esa canción, o cuando me inviten a una comida y llego y está preciso el plato preferido de mi ser querido,
Hay 1001 formas como nuestros seres queridos se siguen manifestando. Y otra es que cuando entramos en las profundidades de nuestro sueño, cuando dormimos, hay unos planos que ellos, yo digo, que bajan un poco y nosotros subimos y aquí nos vemos. Y son los famosos y hermosos sueños lúcidos, Ujú. donde nuestros seres queridos sí se comunican con nosotros. Es un instante, podemos ver la sonrisa y con esto ya es suficiente y adicionalmente podemos recibir información, algo que nos digan para ayudarnos en los procesos que vivimos aquí. Así es. Y el poder también de la meditación y de la oración, ¿verdad, Marta? Porque no es la primera vez que pacientes que han trascendido y su hermano o un familiar no ha podido llegar, les han mandado sus oraciones. Ujú. Y yo tengo la experiencia de una persona hace poco en una conferencia que nos contó que había acompañado a su hermano en el momento de trascender y había rezado mucho junto a su cama, no en voz alta, sino rezando para él, y que unos minutos antes de fallecer su hermano abrió los ojos, le miró y le dijo: gracias por haber rezado tanto por mí todo este tiempo. O sea, Guau. la oración, el poder de la meditación, incluso aunque no estemos al lado de nuestras personas queridas que están trascendiendo, el mandarles luz, amor de forma consciente y desde el corazón, también hace mucho, porque ya tenemos también estudios y artículos científicos sobre el poder de la oración, sobre los sueños lúcidos de los que habla Marta, la comunicación a través de medios, están investigando con compañeros psiquiatras, o sea, es algo que nos supera con nuestro cerebro racional y con nuestro cerebro cartesiano, pero que es algo real que porque no lo podamos explicar a la luz de la ciencia actual, no quiere decir que no exista. Sí. Entonces, un buen científico tiene que estar ahí, y hay unimos ciencia y espiritualidad, preguntándose constantemente: ¿y esto para qué? Venga, vamos a investigar, y no estar cerrados como zoquetes y cerrar la cabeza, ¿no? O sea que qué bonito lo que ha comentado Marta, y qué bonito. Y cuando vuelva a ver el vídeo de hoy me lo voy a escribir todo y lo voy a empezar a poner en práctica. Qué bonito, Marta, qué bonito, Sí. qué Es que lo que bonito. hacen las dos, están haciendo, yo les agradezco su trabajo, les agradezco honestamente el trabajo que están haciendo, porque yo pienso que ese trabajo que ustedes están haciendo ahora mismo va a trascender más, especialmente porque ustedes son, como les digo, pioneras en esto de la ciencia y la espiritualidad, y juntar las dos cosas. Y yo creo que es cierto, y yo pienso que a lo mejor puede ser que si algunos médicos nos están viendo, a lo mejor pueden decir cualquier cosa, ¿no? Pero yo pienso que sí, un día la ciencia se va a unir con con la espiritualidad. Yo pienso que tiene que unirse para Mm, poder entender todas estas cosas y tener una medicina mucho más humana, mucho más mm. humana. Una más pregunta y estamos llegando ya al final del podcast. Y o Gracias. sea, principalmente quiero agradecerles muchísimo, pero también quiero respetar su tiempo, ¿no? Porque sé que ahorita estamos haciendo este podcast en domingo para todos los que nos están viendo, nos están escuchando. ¿Qué es lo más importante que un niño o un adulto les ha enseñado a ustedes que está trascendiendo de cómo vivir ahora mismo en esta vida? Porque yo creo que se trata de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes creen que sea lo más importante que en todas esas experiencias que ustedes han tenido, que a lo mejor lo han aplicado en su vida, las dos? Yo quisiera retomar unas palabras de Roxana, las dijiste hace un ratico y me quedaron allí en mi mente y en mi corazón, y es que como hemos vivido, también trascendemos. Esa es la máxima, en serio, porque lo he visto con los niños, con los adultos, con mis familiares y muy especialmente con papá. Papá en su vida terrenal fue dedicado al amor y al servicio, un ser de luz y de amor que nos enseñó a amar y a servir a los demás. Y Dios y Mamita María me dan el permiso de estar con papi en ese instante, en ese preciso instante. Y poder ver, en primer lugar, que Mamita María me lleva a un estado de gracia, o sea, poder estar en una energía especial para acompañar a papi.
y ver a mi papá en su paz infinita y profunda. Miren, mi papá hizo exactamente como los bebés que yo empecé a acompañar en el Hospital Simón Bolívar hace muchos años. Papito expiró suavemente, hizo su esbozo de sonrisa y trascendió. Y cuando yo pude ver ya esta interdimensionalidad de papá ya viajando y decirle, papi, gracias, te amamos. Papi, sigue el camino de la luz. Gracias, gracias, te amamos. Yo digo, wow, el trascender de mi papá fue tan lleno de paz. Y yo miro la vida de mi papá. Entonces, sí, esa es la enseñanza que yo tengo. Vivir el aquí y el ahora. Que hoy no me falte amar a otro, servir a otro. Porque si Dios me llama en el momento que corresponde y así también mi alma lo ha acordado con Dios, que mi trascender sea lleno de paz y de amor, como fue el trascender de mi papá. Esa es mi enseñanza. Qué bonito. Sí. Pues yo sí algo tengo cada día más claro, aparte de lo que comentábamos ahora con Marta, ¿no? De que nos vamos a marchar como hayamos vivido. Como médicos, yo diría que no dejemos nunca de ser humanos, que no perdamos la humanidad. Yo digo que el día, si algún día, yo espero que no me pase nunca, dejo de tratar con humanidad a mis pacientes, dejaré la bata. Recuerdo el caso que me emociona mucho cuando lo recuerdo, pero os lo voy a contar, de un paciente mío que tenía en paliativos, que además tenía un proceso respiratorio muy grave, que se quedaba sin respirar y tenía unas pausas respiratorias muy brutales, que además él se daba cuenta que se estaba ahogando, ¿no? Y llegó un punto en el que, hablándolo con el propio paciente, con su familia, ¿no? Vimos que si en alguna de esas crisis entraba otra vez y veíamos que se ahogaba, pactamos con él hacer una sedación paliativa. Y en una de mis guardias me avisó enfermería que el señor se estaba ahogando, literalmente, ¿no? Entonces, justo los hijos acababan de ir un momento a casa a ducharse, a comer algo y volvían al hospital y él estaba solo. Entonces, yo me acuerdo de entrar en la habitación, todo el mundo estaba alrededor de la cama del señor, todo el mundo muy nervioso porque ver ahogándose a alguien es muy tremendo, Claro. es muy Sí. angustioso, ¿verdad, Marta? Y me acuerdo que me acerqué a él y salió de mí el ponerme detrás de él y el abrazarlo como si fuera mi padre. Lo agarré desde detrás y en un susurro le dije, Juan, no te preocupes, tus hijos están avisados, van a venir, pero ¿te parece que te cede? Voy a estar contigo, no te voy a dejar. Y yo lo abracé como si fuera mi padre. Y me dijo así con la cabeza, me acordaré siempre. Me acuerdo la cara del estudiante de enfermería que estaba enfrente de mí, como flipado de que un médico hubiera abrazado y cogido. Yo me metí en la cama con él literalmente y lo abracé como si hubiera sido mi padre o mi abuelo. Y mientras le estaban sedando, yo te estaba abrazando hasta que se quedó dormidito. Y me acuerdo que fue un momento que el equipo nos quedamos mirando, ¿no? Como diciendo, esto es más que un trabajo, más que estar con un paciente, estamos arropándonos seres humanos a otros seres humanos. Sí. Y recuerdo que cuando vinieron los hijos a la hora y media o así, porque les avisamos, revertí la sedación para que el paciente se pudiera despedir, que se lo había prometido, y volvió a ser sedado y a los 2 días falleció. Es decir, y ahora me doy cuenta que ese abrazo que a él le di, se lo doy muchas veces a muchos de mis pacientes. A veces está muy bien tener conocimientos, saber los últimos tratamientos, saber todo, como les digo a mis estudiantes, pero el amor al prójimo hay que darlo todos los días. Es algo que nos tiene que salir de forma natural, que tenemos que promocionar entre nosotros y muchas veces hace más un abrazo sanador, como yo les digo, un buen abrazo dado desde el corazón a otra persona, reconecta el campo magnético del corazón, Sí. que ahí reside la magia de la vida, ¿no? Y no perder la humanidad. A veces cuando me dicen los familiares, Rosana, es que no sé qué decirle a mi padre, a mi madre en estos momentos, digo, a veces no hay que decir nada, simplemente siéntate, dale la mano y está con él, ya está, estar con él, Cierto. de verdad. Eso para mí yo creo que es lo más bonito, seguir siendo humanos hasta el final. Qué No tengo hermoso. palabras. No tengo palabras. Me ha encantado todo este podcast y les agradezco enormemente de corazón que hayan estado aquí conmigo y que se hayan tomado su tiempo hoy para estar aquí conmigo y compartir esto, porque yo sé que esto le va a ayudar mucho
a ustedes que nos están viendo, a ustedes que ahorita mismo tienen a una persona a lo mejor en el hospital o tienen un hijo enfermo y que a lo mejor saben dentro de su corazón o su hijo o su padre, su madre, saben que pronto ya no van a estar aquí con nosotros y que van a trascender, pero que tengan ustedes esta esperanza de que ellos no trascienden solos. Y hoy tenemos el testimonio de la doctora Marta Coy y la doctora Rosana Mainar, que por años ellas estuvieron trabajando en paliativos y saben estas cosas porque ellos, estos mismos pacientes, les contaron estas cosas. Y yo lo viví con mi padre. Y mi padre sabía que iba a trascender, se lo dijo a mi hermana, se lo dijo días antes y le dijo, hija, le dice, me metiste a un hospital un poco más, no sé, de esos hospitales más glamurosos, no lo sé, y ya no hagas nada por mí, sé que me voy, sé que me voy. Cuando mi hermana me dijo eso, yo sabía en el corazón que mi papá se iba. Y es por eso que y yo les he dicho y les he compartido esta historia, que yo empecé el podcast en honor a él. Qué linda, Ah, qué hermoso. qué Este, bonito. y es mi deseo en el corazón que ustedes vean este podcast de principio a fin. Si ustedes tienen a alguien que está en el hospital, si ustedes que tienen a alguien que tiene una enfermedad, que puedan darle esperanza ahora mismo, porque estas dos doctoras, la doctora Marta Coy y la doctora Rosana, ha sido un placer para mí y desde corazón, y pienso que están haciendo un gran trabajo en esta parte de ayudar a las personas a trascender. Les agradezco muchísimo a las dos. Bueno, muchas gracias, Muchas de gracias verdad, por Perla. esta invitación tan hermosa. Me llevo el corazón lleno de amor y de alegría y les envío besitos angelicales desde Bogotá, Colombia. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, doctora Coy. Es un placer y un honor haber compartido contigo este podcast. Y gracias a nuestra querida Perla, que aporta luz y humanidad al mundo, que hace mucha falta. O sea que yo quiero decir que todos somos pequeños guerrilleros todos los días en la vida y que a veces simplemente llevando la bolsa de la compra de un vecino que lo necesita y hacemos una gran labor. O sea, no hay que estar en un hospital muchas veces para ayudar, ni detrás con una bata. Todos podemos hacer mucho y todos somos muy, muy sanadores para muchas de las personas que nos rodean. Gracias, Perla, gracias, Marta, ha sido un auténtico honor. Gracias de corazón a todos los que nos vean. Gracias. Algo más que quisieran agregar, las dos. Uy, Alguna de las dos quisieran Cuando agregar algo. nosotros, hay una pregunta que he tenido a lo largo de la vida y es, ¿cómo es esa entrada nuevamente al cielo y cómo es ese nuevo nacimiento? ¿Cómo es como el portal para entrar? Y hay una pregunta que nos hará Dios o que nos haremos nosotras mismas con Dios en el corazón, y es, ¿qué tanto hemos amado a lo Mm, largo de la vida? Esa pregunta no es qué tanto tienes, qué tanto has hecho, no. La pregunta es qué tanto has amado. El amor es la fuerza coherente que lo renueva todo. El amor no solo es una emoción, es un estado de expansión de conciencia. ujú. Mi invitación es a que amemos permanentemente y cuando ya seamos llamadas al cielo, a regresar al nacimiento de la vida eterna, sepamos que nosotras mismas, en esa conversación interna con Dios, la pregunta va a ser, ¿qué tanto amaste? Entonces, amemos. qué bonito. Amemos y seamos felices. Intentemos ser felices porque la felicidad es una forma también de amar y de disfrutar la vida que se nos ha dado, ¿no? Y disfrutar de las pequeñas cosas del día a día. Y es una cosa que aprendí me costó, pero al final lo he entendido. Hay que disfrutar de las cosas bonitas del día a día y querer mucho a todo el mundo que nos rodee. Incluso al que no nos caiga muy bien, pues también pedirle a los de arriba que nos manden un poquito de amor para saber cómo llegar. A veces, pues eso, no con todo el Sí, mundo te claro. llevas bien, pero bueno, a lo mejor también son maestros para uno, ¿eh? Yo también lo digo. Que las personas que no nos tratan bien son los que Ujú. más nos enseñan a querer, a Sí, pesar de todo. O sea que la vida es una gran aventura, la verdad que sí. sí, es una gran aventura y vale la pena vivirla cada día.
y Claro que está sí, dentro de así ti es, ese cambio, ¿no? así Bueno, es. pues voy a poner toda la información de la doctora Marta Coy, de la doctora Rosana Mainar, si ustedes quieren contactarlas, voy a poner toda esa información abajo en la caja de información. Por favor, ve este podcast de principio a fin. Por favor, si quieres compartirlo con alguien que está que está viviendo una experiencia así ahora mismo de final de vida, por favor, compártelo. También te pido que te suscribas, por favor, al podcast. Es lo único que te pido, que te suscribas. Yo leo los comentarios personalmente. No tengo a nadie para que lea los comentarios, solamente estoy yo aquí y leo los comentarios personalmente. Y ya sabes que siempre te digo que tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, doctora Rosana Maina, doctora Marta Coy. Gracias. Muchas gracias de corazón.